Hola, muy buenos días, soy Anderson Boscan, esto es News and Coffee, desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Esta mañana en particular para darle revisión a la sesión 218, 218 creo que fue el número de votación de resolución que escogió como vicepresidenta del Ecuador a María Alejandra Vicuña. Una sesión bastante controvertida que causó movimientos dentro del Parlamento. Es una sesión que no solo le entrega al presidente Lenín Moreno una vicepresidenta, sino también una nueva mayoría. Hay movimientos en la Asamblea Nacional. Esta mañana amanecemos con la noticia del intento que llevarán a cabo los morenistas por tratar de cooptar las 5 comisiones, importantísimas comisiones, que están en manos del ala correísta, la Comisión de Justicia, de los Trabajadores, de Exteriores, de Educación y la de Régimen Económico, todas ellas en manos del ala dura del correísmo desde que inició la legislatura. Hay movimientos en ese sentido. El morenismo también anuncia la posibilidad de formalizar su alianza con la bancada de la Integración Nacional, es la bancada de las minorías comandadas por la Izquierda Democrática, Pachacutic y FE, partidos de oposición que hoy pasan a ser aliados de gobierno. En la mesa está también la posibilidad de aclarar cuál es el escenario en el que se moverá el movimiento Suma del alcalde Mauricio Rodas, fundado por Mauricio Rodas, comandado en la Asamblea por Guillermo Celi, asambleísta nacional. Tenemos esta mañana precisamente al asambleísta Héctor Muñoz del movimiento Suma. Muchas gracias por estar aquí, asambleísta. Muchas gracias a ti por la invitación. Comencemos por el principio. Pregunta de sí o no, ya vamos a tener mucho tiempo para alargarnos en las respuestas. Sí. ¿Su partido sigue siendo oposición? Sigue siendo oposición, efectivamente. Le voy a leer un texto y luego le pido un comentario. Encantado. Este texto se emite en 2016, luego de que hubiera 158 muertos en las calles de Venezuela. No podemos presumir que los muertos de la hermana Venezuela, la hermana República Bolivariana de Venezuela, corresponden a fuerzas de gobierno. Evidentemente a los que le interesa que haya muertos para tener prensa es a la oposición venezolana. ¿Usted comparte comentarios como este? No, la verdad no sé mucho a qué viene el tema. A mí el tema, como te comentaba, se lo planteó muy directamente, sí. Y le doy la explicación. Sí, sí. No viene directamente porque es un comentario de María Alejandra Vicuña, cuando es asambleísta en respaldo al gobierno de Venezuela, básicamente diciendo que los opositores son los que buscan muertos para salir en la prensa. Sí. Esa es la clase de personaje a la que ustedes le dieron el voto para llegar a la vicepresidencia. Independientemente del comentario sin acierto que ha hecho la actual vicepresidenta en su momento, lo que hicimos nosotros fue un voto en función y en favor de la gobernabilidad del país. En ese sentido, se dijo desde mucho antes de saber la terna en algunas entrevistas, inclusive por el jefe de nuestro movimiento adentro de la Asamblea Nacional, por Guillermo Celi, que nosotros apoyaríamos la terna que venga del gobierno, insisto, sin saber quiénes eran los nombres. Y esto por un respeto a la facultad constitucional que tiene el presidente de la República para elegir la terna. O sea, que lo mismo daba María Alejandra Vicuña que Fernando Alvarado, que cualquiera. No, creo que ahí sí tendríamos que haber hecho un análisis un poquito más a profundidad. Sin embargo, de nuevo, nosotros analizando la terna, analizando la postura, en un ambiente absolutamente democrático y como se llevan a cabo las reuniones de Suma, tanto el día anterior como el día mismo de la elección, desde las 12 del día, tuvimos alrededor de unas casi 3 horas de discusión, se llegó a esa conclusión por parte de la mayoría de todos nosotros. Asambleísta, cita usted la palabra gobernabilidad para justificar el voto de su bancada. ¿De qué gobernabilidad hablamos? Quiero decir, si ustedes no se prestaban para votar a favor de María Alejandra Vicuña, en este país no pasaba nada. Quiero decir, 30 días de incertidumbre y la señora igual llegaba al cargo. No es que no pasaba nada, es que justamente eso es lo que nosotros queríamos evitar. Que se ponga en riesgo tanto la institucionalidad del Estado como algo mucho más importante que queremos la gran mayoría de ecuatorianos, que es la consulta popular. ¿Por qué se pondría en riesgo? Recordemos que... ¿Qué fuerza política tiene María Alejandra Vicuña para voltear el sí o el no? ¿Cuál fue la posición de los correístas como tal? La posición de los correístas como tal era no apoyar, con el objeto de que no se puede elegir una vicepresidenta,
Recordemos que el expresidente Correa se encuentra de nuevo aquí en el país, haciendo campaña por el no, era boicotear esa consulta popular, que insisto, de nuevo, es algo que en verdad quiere la gran mayoría de ecuatorianos, es algo que es necesario para el país. Entonces, nosotros no podíamos, en nuestro criterio, que se ponga en riesgo algo mucho más importante, que era justamente la consulta popular. A sabiendas que el socialcristianismo apoya la consulta popular, se abstuvo, creo, apoya la consulta popular, votó no. Sí, la posición a veces de algunos de los movimientos, en particular, a mí me llama un poco la atención. Esto es el análisis que hicimos nosotros como Suma, y es justamente lo que te estoy diciendo en este momento. A la final, después de 30 días, igual, según lo que establece la normativa ecuatoriana, es que iba a ser electa la primera de la terna. Entonces, más allá de crear caos, en esos 30 días no hubiese cambiado absolutamente nada. Pero ¿de qué caos hablamos? O sea, es la misma vicepresidenta encargada que simplemente iba a demorar 30 días en asumir el mandato. Esto a criterio sin nuestro, el apoyo de un partido de oposición, como fueron ustedes. Esto a criterio nuestro hubiese dado palestra para que se haga la campaña por el no, encabezado por el expresidente Correa. Y eso es lo que nosotros decíamos que fue uno de los análisis, más allá de respetar efectivamente la atribución que tenga el presidente, era que eso se podía poner en riesgo. Recordemos que hay preguntas absolutamente importantes dentro de la consulta popular. No solamente votaron a favor de María Alejandra Vicuña para que asuma la vicepresidencia de la República, también votaron en contra de un cambio de orden del día planteado por Fabricio Villamar de la bancada, creo, que básicamente intentaba llevar a debate la ausencia definitiva del cargo del vicepresidente Jorge Glass, entendiendo que la Asamblea debía tener algún tipo de participación porque se opone a una iniciativa como esa, que según la bancada de Creo era la forma de imposibilitar la expiración o la suspensión del juicio político. Primero, no votamos en contra, nos abstuvimos, y segundo, respeto mucho el criterio del asambleísta Villamar, además compañero mío en la comisión, siempre lo he respetado. No obstante, nosotros creímos que no era necesario ese análisis. ¿Y por qué? La Constitución es clara en el artículo 150, establece que la ausencia definitiva tiene que ser verificada, como en este caso fue, como lo hizo el presidente y como lo certificó con los documentos que adjuntó. Esto es un tema de responsabilidad de la presidencia en que se dio la vacancia, es decir, se cumplió por un tema de fuerza mayor en función de un acto de autoridad, que es la sentencia, en la que le dictamina a él como culpable, y posteriormente se tiene el certificado de la vicepresidencia, en donde consta que no tenía las vacaciones, y en ese momento se configura la ausencia definitiva. A nosotros no nos llamaron en el Pleno para votar acerca de la ausencia definitiva o la vacancia o no del vicepresidente. Es un tema que ya vino desde la presidencia de la República. A nosotros nos llamaron para elegir. ¿Por qué evitar siquiera debatirlo y estos mismos argumentos que da en un medio de comunicación, darlos donde tiene que darlos, en el Parlamento? De nuevo, para mí no era necesario, y justamente por eso fue nuestra votación. Mi votación, por lo menos. Yo no creo que era necesario hacerlo porque es clara la disposición que establece la Constitución y la ley. Es en función de eso. El ala morenista, como anunciaba al inicio del programa, está por formalizar el romance con la bancada de Integración Nacional que conforman las minorías. Le pregunto directamente, ¿se va a formalizar una alianza con el movimiento Suma también? No hay ninguna alianza con nosotros. Descartada la posibilidad. No vamos a ver de aquí a 6 meses. No hemos tenido ninguna propuesta y no hay ninguna alianza. Una cosa es que se vote en una votación determinada y que de ahí la gente piense que existe alianzas, es otra cosa. O sea, es como que eventualmente han habido casos de votaciones de algunos miembros de Creo. Yo no puedo decir que por esto hay un pacto con los morenistas o con los correístas. En absoluto. Descartada una alianza. Se lo pregunto porque leía declaraciones de Guillermo Celi citadas por Diario El Comercio, donde el asambleísta Celi no hablaba de una alianza, ni mucho menos, pero hablaba del establecimiento de una agenda mínima. Esa es la primera puerta para una alianza, ¿no? Nosotros este criterio de la agenda mínima no era netamente con el ala morenista, era un llamado a todos los partidos políticos, que nació igual de una reunión en el seno de Suma, porque justamente pensando en la institucionalidad, esto mucho antes, esto te digo, hace casi 2 meses, mes y medio, en donde hablábamos de reunirnos todos los partidos políticos. Yo hablé inclusive con muchos de ellos para que se pueda dar esta agenda mínima legislativa en función de los ecuatorianos y no de los intereses partidistas de cada uno. O sea, no era solamente con ellos, era con todos los que debemos tener la responsabilidad de sacar adelante al país.
Guille Páez Urbano envía la primera pregunta de la audiencia. Gracias por enviar sus preguntas y comentarios. Estamos atentos. No se olviden de darle like y compartir, que es lo que le pido cada mañana. Buenos días, asambleísta. ¿Por qué no podemos pensar que lo que hicieron fue tratar de blindar a Rodas y su reelección cambiando aquello con sus votos? Porque no tenemos ninguna necesidad de blindar a Rodas. Recordemos que el alcalde de Quito tiene abierto una investigación en Fiscalía desde hace más de un año, que inició cuando estábamos en campaña, por una persecución política, que primero era la investigación de dónde venían los fondos para su casa y después le quisieron atar con el tema Odebrecht, en donde hasta el momento no han sacado absolutamente nada. Es más, luego de la última declaración del alcalde salieron los medios a decir que el metro no tiene nada que ver con Odebrecht. Es un tema que se está ventilando ante los órganos jurisdiccionales y creo que es ahí donde tiene que ventilarse. Nosotros no tenemos que blindar absolutamente nada al alcalde porque no hay el motivo de hacerlo. Bueno, ha habido medios internacionales como O Globo que bastante destapó de las corrupciones de Jorge Glass, donde apuntan que hay informaciones en las delaciones de Odebrecht relacionadas al metro de Quito. Creo que la investigación está tan amplia y tan extensa y tan a profundidad, en donde no ha salido absolutamente nada del metro de Quito, que creo que deberíamos remitirnos a eso. El asambleísta Héctor Yepes, representante de su misma bancada, dio un voto sorpresa el día de la elección parlamentaria de María Alejandra Vicuña, votando al contrario de cómo votó Suma, su partido. Consultado por la prensa sobre la votación sorpresiva, el asambleísta Héctor Yepes dio un titular que fue primera plana en Diario Expreso, si no me equivoco. Yo no podía entregarle mi voto al correísmo. ¿Cómo valora usted una declaración que viene de sus mismas filas? A ver, quiero puntualizar algunos temas en este momento. Y gracias por la pregunta, porque creo que es válido aclararlo. Estuvimos reunidos, como le dije anteriormente, tanto el día anterior como el día propio de la elección, en una reunión abierta, extensa, absolutamente democrática. A nosotros nunca nos van a imponer un voto u otro. Y en donde en estas reuniones se expresan todo lo que uno cree, todo lo que uno siente, se hacen análisis políticos, se hacen análisis jurídicos. Y dentro de todos estos análisis, en ningún momento Héctor dio un criterio distinto del que todos pensábamos en su momento. Él plasmó, digamos, ese criterio, como él dice, su voto de conciencia, creo que segundos antes de que se haya dado la votación. Nosotros jamás vamos a criticar o atacar una posición en contrario. A mí personalmente lo que me sorprende es que no se haya dicho eso cuando estábamos conversando del tema, cuando estábamos analizando todas las posturas. Nunca se lo dijo y el voto se lo dio después. Inclusive, la reunión que tuvimos fue en Cumbayá y subíamos en mi auto y veníamos conversando del tema y ni siquiera ahí se dio la oportunidad de que él exprese eso. Entonces, él tendrá sus razones muy válidas. Yo respeto mucho a Héctor Yepes, pero te digo, lo que me sorprende a mí es que no se haya dicho eso antes de que se lo diera en ese momento. ¿Pero qué fue lo que dijo el asambleísta Yepes? ¿Que él iba a votar que sí? Sí, que él estaba de acuerdo en eso. Te digo, esto se discutió no minutos, se discutieron por varias horas, en 2 días consecutivos. Entonces, ¿no hubo nadie dentro de su partido que peleara a favor del no? No. Fue unánime la decisión de dar el voto a María Alejandra Vicuña. Más allá de dar el voto como tal, lo que le decía a María Alejandra Vicuña era que analizábamos este tema de fondo, este tema de profundidad. Entonces, que como un asunto de responsabilidad de nosotros con el país y con la gente, creíamos que eso era lo acertado. Y sigo creyendo lo mismo. Inclusive, hace 2 días salió en la prensa, no me acuerdo en qué canal fue, una postura de las cámaras de la producción de Guayaquil, en donde decían que por fin se acabó este tema del vicepresidente y lo que ahora ya tenemos que hacernos es enfocar en los problemas principales que tiene el país. Entonces, creo que saldándolo uno, en verdad podemos enfocarnos en los problemas del país. Seguimos dando vueltas en círculos, me disculpa, asambleísta, pero siguen llegando preguntas, algunas mucho mejor elaboradas que las mías, como es el caso de Charlie Andrade. Asambleísta, ¿se siente usted corresponsable de permitir que se caiga el juicio político, no por votar no en la resolución de Villamar, sino por haber acelerado la posesión de Vicuña, que al final es el argumento que utilizan para suspenderlo? Excelente pregunta y qué bueno que se puso en discusión sobre la mesa. Y quiero aclarar, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Cuando inició el juicio político a Jorge Glass, se lo hizo en la calidad de vicepresidente de la República.
Lo que no está permitido hacer es iniciar juicio político, tanto al presidente como al vicepresidente, cuando ya no están en funciones. Este procedimiento inició cuando él era vicepresidente. Lo que hizo la presidenta de la Comisión de Fiscalización, desde mi punto de vista, no tiene argumento jurídico alguno, porque ella no tenía la competencia ni la posibilidad, ni ella ni la comisión, de archivar el juicio político. Ellos lo que tenían que hacer era presentar un informe al Pleno y que en el Pleno se discuta, independientemente de que Glass ya no era vicepresidente. Recordemos lo que le dije hace un momento. Nosotros no votamos, en la votación no se dio para que se cree la vacancia. La vacancia estaba dada cuando se juntan todos estos hechos y cuando existe este tema de fuerza mayor, que es la sentencia, ¿no es cierto? Se votó y ya en vacancia de ese puesto por la vicepresidenta. Entonces, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Lo que hace la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, del ala morenista Alianza País, es excederse en sus atribuciones legales. Absolutamente. ¿Qué va a hacer su bancada al respecto? Lo estamos analizando justamente el día de hoy. Tenemos una reunión respecto a eso, porque inclusive la directiva de Suma, el día domingo, previo a que se dé la reunión de la Comisión de Fiscalización, se mantuvo la postura de que para nosotros es de suma importancia que siga el juicio político. ¿Cuáles son las opciones que hay sobre la mesa que van a analizar hoy? Vamos a ver todavía. A mí me preocupa mucho de cómo se está manejando, la verdad, esa comisión. Recordemos que la asambleísta Carrión fue quien invitó en su momento al vicepresidente con alfombra roja y prácticamente fue un tema de mitin político. Más allá de eso, yo no entiendo cuál es. Yo entiendo el fundamento jurídico para que se haya dado esto. Y eso es algo que sí nos preocupa. Entonces, entiendo que se van a analizar temas jurídicos, posteriormente temas políticos. Mañana vamos a tener una posición al respecto. Insisto, la reunión va a ser hoy a las 6 de la tarde. Su partido llega a la asamblea de la mano de la bancada Creo, en una alianza que ambos partidos prometían iba a ser de largo aliento. Está visto que pegada con baba estaba la alianza electoral Creo-Suma. Tardaron menos de 100 días en dar la ruptura, se rompieron antes que el propio correísmo. ¿Fue un error la alianza con Creo? Creo que fue un error las decisiones que se tomaron en el camino. Y creo, desde mi punto de vista muy personal, esto no representa al partido, es un tema netamente mío, que la forma en la que se daban las cosas o las directrices por parte de Creo no eran las adecuadas, desde mi punto Por de ejemplo, vista. puede puntualizar Por ejemplo, aquello para entenderle. sin consultar con nosotros, se dice por Twitter, se da la orden, o se comenta ante la opinión pública que tanto Suma como Creo van a votar en contra de la ley de los paraísos fiscales. Jamás fue consultado con nosotros, nunca existió una llamada ni siquiera entre los dos líderes, Guillermo Lasso, Mauricio Rodas, ni menos con nosotros. Bueno, Guillermo Lasso y Mauricio Rodas no se llamaron desde las elecciones. Además, no le contestaba las llamadas a Mauricio. Entonces, que se dé esta disposición por Twitter a nosotros nos llamó mucho la atención, tomando en cuenta que esto era un tema que venía de una consulta popular que más allá de que nosotros no estábamos de acuerdo con la pregunta, es algo que la gente ya decidió por mayoría. Y quieran o no, esto es democracia. Y nosotros tenemos que respetar la democracia. Aunque ustedes hicieron campaña por el no. Eso es lo que te digo. Nosotros estábamos en desacuerdo con esto. Y nosotros tampoco estábamos de acuerdo con que el presidente sea Lenín Moreno. Pero no por eso yo lo voy a desconocer como presidente. Aquí eso es democracia y hay que aceptar las reglas de la democracia. Y en función de eso, si es que la ley, por último, estaba mal, tenemos todavía la oportunidad de reformar. Habría que analizar cuáles son las impresiones que tiene la ley. Es un poquito más de profundidad, pero tenemos todavía la oportunidad de hacerlo. Y también llama la atención, por ejemplo, que la anterior semana, previo a la votación de la vicepresidenta, hubo una postura de la asambleísta Marcela Holguín. Una postura que era absolutamente inconstitucional, en la que pedía que se apruebe una resolución para que el alcalde vaya a... Sí, la asambleísta Holguín hizo un pedido de comparecencia del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, presidente de su movimiento, o fundador de su movimiento al menos, para que comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional, no porque tenga obligación legal de hacerlo, sino porque, bueno, el Parlamento tiene algunas dudas. Sí, imagínense el argumento de esto. El asambleísta Holguín dice, pese a que la norma constitucional no permite, haga un llamado para que se vote y se lo haga. O sea, está haciendo un llamado a que se vote por una inconstitucionalidad en la Asamblea Nacional. O sea,
es algo que desde nuestro punto de vista es absolutamente lógico. Algo que fue compartido con la gran mayoría de la oposición. Evidentemente el Partido Social Tampoco Cristiano estaba previsto, bueno, que se llame a comparecer al vicepresidente de la República a través de la Comisión de Participación que dirige Héctor Yepes de su partido, y su partido pues lo hizo, no solo su partido, la comisión entera de participación llamó al vicepresidente en funciones Jorge Glass y le pidió que comparezca ante una comisión que no era la de fiscalización como lo establece la ley. Esa es una postura, de la comisión. Lo que te digo es, a eso voy, o sea, no le escuché a nadie de Suma criticar las formas de la invitación al vicepresidente Jorge Glass en su momento, como lo critican ahora. Eso hubiese sido en el pleno, por una votación de todos, eventualmente lo hubiésemos discutido. Lo que te digo es que no se puede hacer un llamamiento para que se rompa la Constitución en una votación. Justamente por eso los cristianos igual, votaron en contra. Me parece que la gran mayoría de creos se abstuvo, otros votaron en contra, y me sorprendió que algunos de ellos, inclusive siendo abogados, voten a favor. Nuevamente, esto no es un tema de blindaje al alcalde de Quito. Es un tema de respetar las funciones, la Constitución y la ley. Porque lo contrario, el día de mañana, imagínate lo que hubiese sido. Sentar un precedente nefasto para que se estén llamando, en vez de trabajar en función de las leyes del país, para ver cómo se puede reactivar la economía, el tema de la seguridad de los niños, etcétera, llamar a cada rato alcaldes perfectos para que vengan a dar... O sea, a mí no me parece adecuado, en absoluto. ¿Cree que hay otros espacios para que Mauricio Rodas rinda cuentas? Como es el Consejo Municipal, ante los ediles? El natural. Porque los ediles, en la última rendición de cuentas que ha habido esta semana por la crisis de Maceo, muy contentos, no han quedado con el informe de gestión. De hecho, han dicho que ha sido una burla a los ediles de la ciudad de Quito porque le ha echado la culpa a condiciones externas de la administración de Maceo. No le quiero llevar hacia planos municipales, pero ya que hemos tocado el tema, si el alcalde no responde satisfactoriamente, según los ediles, ante el Consejo Municipal, ¿no cree que debería haber otros espacios políticos donde pueda responder las muchas dudas que hay sobre la crisis? La Asamblea tiene la competencia de solicitar la información al alcalde y a todo funcionario público. Eventualmente que se lo haga por ahí, o sea, pero que se sigan los procedimientos que tienen que seguir. Y ahora, si es que no sé qué es lo que esté pasando en el municipio, la verdad estoy un poco desconectado del día a día del municipio, evidentemente estoy con otros temas ahora, y es un trabajo fuerte que hacemos en la asamblea, entonces no sé, es eventualmente el que tiene que responder el alcalde. Ya que hablamos del municipio, ¿usted es partidario de que su partido le plantee la reelección a Mauricio Rodas? Yo pienso que tendríamos que analizarlo desde mi punto de vista, yo creo que sí. Particularmente sí. Yo creo que sí. ¿Usted cree que Mauricio Rodas debe ir a la reelección? Yo creo en Mauricio Rodas, lo conozco desde hace mucho tiempo, creo que es un ser humano de primera, y que yo creo que hay que darle una oportunidad. A ver, o sea, la oportunidad ya la ha tenido, ¿no? Nosotros hay que hacer un análisis, es chistoso. Usted sabe lo que es ser alcalde de Quito con un presidente con tanta fuerza como Correa, que evidentemente era lógico que había hasta una especie de odio característico en el expresidente, en donde se bloqueaba absolutamente todo. Hombre, tener ediles que bloqueen absolutamente todo. A ver, yo no estoy justificando odio no lo sabemos. Recuerde que el primer asambleísta que pierde Suma es Ramiro Aguilar, y lo pierde después de que el alcalde, cuando la mitad del país estaba en las calles peleando contra Correa, el alcalde se puso a hacer un brindicito con el expresidente Rafael Correa. Esto era por un tema protocolario de una invitación. Que respondió un protocolario, más no un tema de amistoso. Odio, pues no había, hombre, que un alcalde y un presidente que se odien no se sienten a hacer un brindis con champán. Yo no digo que Mauricio lo odiaba, digo que era al revés. Mauricio no odia a nadie. Que Correa odiaba a Rodas. Yo creo que sí. Es más, por eso se han dado las persecuciones que te digo que se dieron cuando empezó la campaña electoral. Su partido peca de falta de forma, se lo pregunto ahora que recuerdo lo de Aguilar, que fue precisamente su separación por el brindis de Correa a Rodas. Ahora Héctor Yepes no sé si se quedará en el partido después de la votación a favor de la gobernabilidad o de María Alejandra Vicuña, según quien vea el prisma. Su partido peca de formas porque se define como un partido de oposición cuando están en elecciones, pero después de las elecciones hay cosas que dejan dudas, las preguntas así lo demuestran. Nuestro partido es un partido que se basa desde los principios de cómo nace en el modelo de gobierno responsable. Y es en función de aquello que nosotros siempre vamos a analizar los temas, y en función de eso también se van a dar las votaciones. Si el día de mañana, siendo de oposición, nace un tema importante por parte del ala correísta que nosotros creemos que tiene que ir en función del país,
Perfecto, nosotros no hacemos oposición, nosotros no, oposición, o sea, por oponerse. Nosotros no nos oponemos por oponernos y nos cegamos y decimos, no, esto viene de adelante, nos vamos a oponer. En absoluto. Nosotros lo que hacemos es, en verdad, analizamos todos los temas. Y si eso creemos que va a ir en función de las necesidades de la gente, pues que sea bienvenido. Venga de donde venga. Eso mismo se lo dijo por un montón de movimientos políticos en su momento, pero que en la práctica no pasa eso. O sea, si a mí me dices, oponte por oponerte, pues no. A mí me eligieron no para oponerme, a mí me eligieron para trabajar en función del país. Y si esto es en votaciones puntuales, en dar la derecha a los de Creo, con gusto, en dar la derecha a los cristianos con el mayor de los gustos, si es que es con los de donde venga, y si es que es de la ola de morenista igual. Les escogieron no para hacer oposición, sino para servir al país. Bien lo apunta el asambleísta Héctor Muñoz de la bancada Suma, con quien conversamos esta mañana. Asambleísta, durante los tiempos de campaña, la gran promesa de Suma, que entonces era Suma Creo, una alianza electoral, fue la fiscalización. ¿Cómo avanza la rendición de cuentas que pueden hacer hasta estas alturas de pedidos de fiscalización, de pedidos de comparecencia, de pedidos de juicio político en su bancada? Quiero puntualizar una cosa. Somos oposición, pero no la oposición de oponerse por oponerse. Hacemos una oposición responsable, que creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Del otro, hemos apoyado los juicios políticos contra Jorge Glass, los dos que se presentaron. Pese que nosotros en el primero quisimos hacer algunas observaciones porque creíamos que podíamos fundamentarle de alguna otra forma, no se dio la oportunidad igual. Hemos apoyado todos los juicios políticos que han venido. Yo fui ¿Han propuesto alguno? Yo fui el primero que llamé dentro de la comisión Ampetra a la comparecencia del exministro Espinosa por todo el tema de lo que pasó con las violaciones de los niños. No sé. ¿Sí? Después, ¿Han propuesto algún juicio político? No, pero hemos apoyado. Y en este caso, creo que quería hacer el juicio político en contra de Jorge Glass, y efectivamente lo íbamos a apoyar, así como podemos apoyar. ¿Tienen pensado empezar algún tipo de juicio político? ¿Creen que hay algún funcionario por allí que merezca ser llevado ante un debate de censura y destitución, si cabe el caso, en la Asamblea Nacional? Es algo que yo creo que igual se lo va a analizar hoy. Va a ser una reunión larga la de hoy, sí, entonces, sí, ¿no? Sí, en verdad es una reunión larga, porque evidentemente yo creo que todo lo que está pasando a nivel de país merece que se tome el tiempo necesario para poder hacerlo. Pero creo que de ahí van a salir algunas cosas que yo con muchísimo gusto se lo puedo informar. Nico Buñay pregunta cómo van a revivir a Suma para el 2019. El partido está a la deriva, una apreciación de Nico Buñay. 2019 va a ser un año vital, no solamente por la reconquista de espacios seccionales, sino porque marcará la línea de qué partidos están vivos para poder plantear una alternativa de gobierno en el 2021. ¿Su partido cómo se prepara para esa fecha? Yo creo que lo que va a venir efectivamente es nosotros vamos a lanzar un candidato me refiero a Quito como tal, a la alcaldía y la prefectura. Como le dije, yo espero que sea Mauricio la persona que se lance. Si no, ¿cree que ganará? Yo creo que sí. Porque quien ha visto números sabe que esto no está fácil. No está fácil en absoluto. Y sobre todo está cuesta arriba. Sí, y sobre todo con toda la campaña sucia que se hace en contra del alcalde, que se lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Campaña sucia por la basura. No, además, o sea, hay un montón de temas que se dieron coyunturales acerca de esto, pero en fin, creo que es un tema municipal y no mío, que no lleva a mi análisis, pero yo sí creo que hay una muy buena oportunidad. Al final, o sea, en este año igual se van a salir, vamos a ver más obras dentro de Quito, obras grandes que son necesarias para la ciudad, y yo estoy absolutamente convencido. ¿Le preocupa la cantidad de candidatos que se anuncia para el 2019 peleándole a Mauricio Rodas en la papeleta? Al contrario, creo que eso lo beneficia a Mauricio. ¿La fragmentación del voto? Me parece que eso es lo que... A mí no me preocupa ni que haya muchos ni que haya pocos, pero lo otro creo que le puede llegar a beneficiar. Bueno, sí, está dentro de los cálculos electorales, que una fragmentación del voto en Quito termine por beneficiar a la fuerza mayor, que de momento sigue siendo el alcalde Rodas. Asambleísta, volvamos a la Asamblea Nacional, que es su espacio natural. Muerto políticamente el vicepresidente Jorge Glass y enterrado el sábado 6 de enero con el ascenso de María Alejandra Vicuña a la vicepresidencia. ¿Por dónde empieza la Asamblea Nacional por fin a trabajar? Porque es una Asamblea Nacional
Que de producción legislativa, poco. De fiscalización, mucho menos. Sí, y es justamente por lo que le digo que nos han tenido preocupados, entre comillas, de otros temas que no son menos importantes, pero se ha desviado un poco la atención de los problemas, en verdad, importantes que tiene el país. Nosotros como Suma estamos preparando una reforma a la ley a la ley económica. La ley de reactivación económica. La ley de reactivación económica. Eso va a pasar por la comisión donde tenemos... ¿Cómo votó su partido en esa ley, disculpe? Nos abstuvimos. ¿En los 4 bloques? Me parece que sí. No, a ver, había un bloque en donde el veto que llegó por parte del presidente creaba un delito aduanero y daba más capacidad de manejo en administración pública para normar algunos temas. Ese nosotros votamos, nos ratificamos en el texto original porque creíamos, porque creíamos que esto era nefasto. Ahí, por ejemplo, hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención respecto a la votación de Creo. Creo se abstuvo en esa, no se consiguió los votos porque se necesitaban las 2/3 partes para que se pueda ratificar el texto original. Posteriormente sale una moción en la que se llama a que se vote por la abstención. En la primera votación no tuvieron los votos. Se levantó, me parece que es el asambleísta Albornoz, y pidió cualquier cosa que se entendió como una rectificación a la votación. Y en esa votación... Que es difícil entenderla de Albornoz, ¿no? Un poco complicado, aparte estaba el movimiento estaba un poco complicado. Creo que tú estuviste ese día, ¿o no? Yo estuve ese día. Y en ese día, nosotros, claro, cuando se llama a que votemos, que nos adenemos al veto, efectivamente no podíamos hacerlo porque votamos a favor de la ratificación, que es totalmente lo contrario. Nos abstuvimos en esa y con votos de Creo. En la segunda votación, con votos me parece que de 5 de Creo, se da paso para que pueda entrar la ley y no se espere a la entrada en vigencia en enero. ¿Qué es lo que hubiese pasado ahí? Si es que no se daban los votos en ese momento, o si es que estos votos que se dieron después no daban la viabilidad, quería decir que en este año no se tenía los 3 puntos del impuesto a la renta. Entonces, yo también podría decir ahí, entonces Creo tiene alianza con los correístas. No es así. O sea, cada uno que sea responsable de su voto. Bueno, lo que podemos decir, los que no somos ni de Suma ni de Creo, sino que somos ciudadanos, es que ha regresado la mayoría móvil de la Asamblea, ¿no? Y eso puede ser preocupante, sobre todo si se cambian las votaciones cuando se pide rectificación. Entonces, eso sí también es fruto de análisis. Pero no, aquí es, en la gran mayoría de medios, y no es el tema de ustedes, ni mucho menos, es Suma en esto. Suma le dio el apoyo. Suma es el aliado con el gobierno. Entonces, también se podría decir, en ese caso... que esta era una votación bastante emblemática, y la otra, ¿no? También. Recordemos que se subió 3 puntos del impuesto a la renta. Entonces, no es menos eso. O sea, creo que también se debería prestar para el análisis. Y eso es lo que no se les ha preguntado. Se le preguntará cuando pasen por acá. No se preocupen. Está bien. Asambleísta, entramos a la recta final del programa. Sí, ya no me hagan tantas señas, que ya lo sé, estoy viendo el reloj. Nos queda por revisar el proceso de producción legislativa en la Asamblea Nacional. Ya me dice que prepara una reforma a la Ley de Reactivación Económica, recientemente aprobada como un Frankenstein en la Asamblea. La agenda mínima que propone Guillermo Celi, que entiendo deberá ser con todas las bancadas. ¿A dónde debe apuntar? Economía, códigos penales, liberación de derechos, a la generación de empleo, de la democracia, reactivación económica, fortalecimiento de democracia. En mi caso particular, es un tema de los niños, que es algo que nos preocupa bastante a nosotros. Como le comentaba, estoy en esta comisión Ampetra, de la cual he sido muy crítico porque no avanza como debería avanzar. He sido crítico inclusive de la conducción de la... Pero qué raro, si está dirigida por Silvia Salgado. ¿Raro por qué? Porque debería avanzar muy bien, ¿no? ¿Según quién? La asambleísta Salgado tiene amplia experiencia en fiscalización. Bueno, yo no lo veo, o sea, no sé la experiencia que tenga, yo le veo en el caso puntual del tema de la Comisión Ampetra. Yo soy muy crítico de aquello, es más,
¿Ha servido para algo la Comisión Ampetra, además de ayudar a enterrar el juicio político contra Augusto Espinosa? Que es una barbaridad y que fue el primero en salir a los medios a decirlo aquello. A nosotros se nos presentó un borrador de informe el día que el CAL tenía que definir aquello. Y luego llegó el informe Salgado. Dijo cualquier otra cosa, nos sorprendió, yo pedí la palabra, me quitaron la palabra, fue todo un relajo, en donde yo estoy convencido que Augusto Espinosa era el responsable político de todas las cosas que se dieron en los 10 años de correísmo. O sea, esa deuda que tiene el correísmo, para mí, es terrible. Inclusive, más importante que el tema de la corrupción, que no es un tema menos. Esa es una deuda que ahora tiene la Asamblea Nacional, que fue incapaz, así como con Jorge Glass, de llevar a juicio político al exministro Espinosa. Que fue una barbaridad. Y eso, evidentemente, hay que ser responsables a quienes son responsables de aquello. ¿Quiénes son responsables? Las bancadas que votaron por el blindaje, en ese momento. En donde nosotros queríamos, en verdad, teníamos todos los argumentos para poder hacerlo. Yo hablé con Janine porque para mí era importante hacerlo. Inclusive, me imagino que leyó el dictamen que salió de la Corte Constitucional, sí, diciendo que esta especie de arrogación de funciones por parte del CAL, porque lo que tiene que hacer es simplemente verificar la enunciación de las pruebas, más no su valoración. Entonces, era clarísimo que el juicio político en contra de Espinosa tenía que seguir. Entonces, hay algunos temas ahí, queremos reformar la ley de movilidad humana, porque aparte Ecuador está siendo muy frágil en tema de controles de frontera cuando ingresan los extranjeros acá al país. No se hace un seguimiento, inclusive cuando tienen antecedentes. Están entrando un montón de venezolanos, algunos hacen hasta entrevistas ahora. Sí, y otros se casan con ecuatorianos, como en mi caso. Sí, claro, da miedo, estamos por todas partes. Sí. No, me refiero a gente que viene con antecedentes penales de fuera, que es algo muy preocupante, y que nosotros tenemos conocimiento que de un país en particular están entrando cinco personas con antecedentes penales de abuso sexual a niños por el país al mes. Entonces, queremos reforzar un poco esto. Estamos analizando si es que es una reforma de la ley de movilidad o inclusive una reforma de la ley de seguridad nacional, porque es algo que nos preocupa. Y lo que les he dicho siempre en el seno de la comisión, por Dios, aquí está de por medio los niños, o sea, seamos serios con esto. ¿Cómo califica, asambleísta, ya en la recta final de este programa, del 1 al 10, la gestión de José Serrano al frente de la Asamblea Nacional? Un 6. ¿Por qué? Porque me parece que cuando se tiene que dar chance a algunos debates no se los ha dado. Creo que es importante, es el Parlamento Nacional, su palabra mismo lo dice. Creo que en cierta parte también ha logrado frenar algunos temas que se dan adentro en el seno de la Asamblea, lo que eventualmente otros, cuando están presidiendo la Asamblea, se les va un poco de las manos. Creo que hay muchísimo por hacer, creo que estamos en deuda estos 6 meses, es más, lo dicen las encuestas, pero de nuevo, nosotros como Suma vamos siempre a trabajar en función de la responsabilidad, gobernabilidad y sobre todo en lo que quiere la gente, y que son soluciones. Cerramos siempre este espacio de la misma manera. Asambleísta, le doy una lista de nombres, usted me dice lo que se le viene en la cabeza cuando escucha a Mauricio Rodas, por ejemplo. Un político diferente. Héctor Yepes. No entiendo. Guillermo Lazo. Me parece que está confundido. Jaime Nebot. Político de cepa. José Serrano. Presidente de la Asamblea. ¿Y Héctor Muñoz? Un nuevo político comprometido con la gente. Gracias por estar aquí, asambleísta. Gracias por sus declaraciones. Gracias. Gracias sobre todo a ustedes por sintonizarnos, por mirar, compartir, comentar, preguntar. Por cierto, la última pregunta que leí fue si subíamos eso a YouTube. Está en el canal de News and Coffee. Suscríbanse, compartan. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Muchas gracias.